Hola, bienvenidos a Inedi Live, un espacio de Inedi Posgrados para el análisis y debate de la coyuntura nacional y la problemática profesional en el Perú, en colaboración con nuestra plana docente y la participación de todos ustedes mediante sus consultas y preguntas. Semana a semana estaremos conversando y entrevistando a las personalidades más destacadas de nuestro país. Mi nombre es Omar Cárdenas y les doy la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Inedi Live, a esta primera entrevista. Hoy día tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la digitalización de la tributación en el Perú y para eso hemos invitado a un gran especialista de nuestro país. Vamos a hablar sobre la digitalización de la tributación, esto en relación a la pandemia y cómo se ha ido modificando en muchos ámbitos, también en el ámbito tributario, y cómo se ha adoptado rápidamente la tecnología y los cambios que pueden haber en un mediano o corto plazo. Para esto invitamos al doctor Jorge Bravo, que es un destacado tributarista. Él es doctor en Derecho Empresarial por la Universidad de Sevilla y abogado por la Universidad de Lima, y entre otras muchas distinciones más. Por supuesto, también es docente en Inedi Posgrados. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación y un saludo cordial a cada uno de aquellos que nos están siguiendo. Muchas gracias, doctor. Antes de empezar con la entrevista, debo decir que esta tiene su raíz en la publicación de un artículo del Dr. Bravo en nuestro blog. Pueden encontrarlo en inedi.edu.pe/blog. De todas maneras, voy a dejar el link en la descripción del video. Bueno, ahora empezamos con la entrevista. Doctor, quiero hacerle la primera pregunta. En la época que estamos viviendo actualmente, debido a la pandemia y a la crisis económica que ahora hay en el Perú, ha habido una fuerte contracción en la inversión privada. La teoría establece que la inversión pública puede ser una herramienta muy importante, pero teniendo en cuenta la relación entre inversión pública y también la fiscalización, la pregunta sería, ¿cómo impulsar esta mayor inversión pública con una mayor recaudación, teniendo en cuenta el debilitamiento del sector empresarial ante las políticas de confinamiento? Bueno, en realidad en una situación como la que estamos atravesando, eh, corresponde efectivamente conjugar las mejores medidas para generar la reactivación de la economía, ¿no? Creo yo que en parte la posibilidad de contar con inversión pública y que el Estado decide efectivamente hacerla, pues ayudará a esa reactivación. Pero de otra parte, considero yo que el Estado tiene que cambiar sus políticas fiscales y sus políticas de gobierno sobre todo para reactivar la economía desde la perspectiva del apoyo al informal. Lo que yo considero que es el principal problema del Perú es la informalidad. Nosotros tenemos una gran cantidad de empresas informales. Estamos hablando de empresas inclusive de tamaño muy pequeño, microempresas, que en una situación de crisis como la que estamos viviendo a nivel mundial se ven claramente afectadas. Entonces, quizás esta sea la oportunidad en la que el Estado, aparte de realizar inversión pública, decida por un momento en cambiar la estrategia de acercamiento a la informalidad y proponga un nuevo pacto con el sector de microempresarios. ¿En qué consistiría ese nuevo pacto? En volverse un socio estratégico del empresario informal a los efectos de enseñarle cómo mejorar sus procesos, cómo incrementar sus ventas, cómo perfeccionar su productividad y cómo poder a su vez lograr una mayor formalización de la masa laboral, ¿no? Todo esto de la mano propiamente con algunas medidas complementarias que podrían ser laborales, tributarias, pero el eje central debería ser ese acercamiento, ese pacto, como lo he denominado, entre el Estado y el empresario, en el cual el Estado sería un socio estratégico, ¿no? Esa es mi visión sobre el tema. Muchas gracias, doctor. Usted menciona que hay una desmaterialización del quehacer tributario, teniendo en cuenta que en las últimas semanas hubo miles de empresas que se formalizaron a través de mecanismos online. También la SUNAT ha implementado una rigurosa campaña de fiscalización de negocios electrónicos. La pregunta sería, ¿cómo avisora este proceso de virtualización de la tributación de cara al 2021?
Ciertamente es una realidad, ¿no? El mundo está en un franco proceso de cambio y recién lo estamos notando a raíz de la pandemia. No quiere decir que con la pandemia recién se produzca el cambio, ¿no? Sino que viene probablemente de unos 15 o 12 años hacia atrás. Eh, las formas de contratación, las formas de comunicación, las formas de interacción realmente están pues cambiando y migrando de medios físicos a medios virtuales. Eh, en realidad estamos en un proceso, a eso me refiero, de desmaterialización, donde el propio dinero se está desmaterializando. O sea, la idea del dinero físico está cediendo a la del dinero virtual. Hoy todavía en un estadio en el que hablamos aún pues del dólar, de los soles, hacemos ya las transferencias a través de aplicativos, nuestro dinero virtualmente está en cuentas bancarias, ¿no? Creo yo que, y lo pueden haber percibido en los últimos tiempos, ya no tenemos tanto papel moneda o dinero físico, ¿no? Pero ese es un paso al siguiente, que es ya directamente el manejo de criptomonedas, ¿no? No en el nivel en el que las criptomonedas están actualmente, sino ya hablamos de criptomonedas emitidas con respaldo de los propios bancos de cada país, ¿no? Sobre la base de sus reservas. Eso es súper importante. Ahora, en materia de comercio, en materia de tributación, la pandemia lo que ha generado es que ante el aislamiento social, las personas busquen obviamente otros medios para conectarse. Este, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? La posibilidad de tener una entrevista, una pequeña conferencia, sin que yo me desplace hasta Ica. Eh, o, por ejemplo, ¿no? El tener un negocio donde ya no tenga físicamente una tienda, ¿no? Sino tiendas virtuales. Y esto está funcionando. Fíjense, por ejemplo, nosotros tenemos, y probablemente muchos de ustedes usan un aplicativo que se llama WhatsApp desde hace mucho tiempo. Pero WhatsApp hoy en día tiene digamos, un producto que es el WhatsApp Business. Y el WhatsApp Business, que justo lo estoy revisando en este momento, permite tener una real tienda virtual, con lo cual ya ni siquiera es necesario para un pequeño empresario o para cierto tipo de negocios tener un lugar físico donde presentarse frente al cliente, ¿no? Un lugar virtual con el catálogo de productos, los precios, la pasarela de pagos, la indicación de las condiciones del servicio. O sea, realmente estamos frente a un cambio importante. Y sobre todo quienes lo perciben son las nuevas generaciones, ¿no? Que son nativos digitales. Los nativos digitales son las personas la juventud de ahora, ¿no? Que ha nacido con la tecnología. Y para un nativo digital, pues el manejo en un entorno digital es común, está familiarizado con eso. Pero para las personas de base 4 hacia arriba, que somos los inmigrantes digitales, y en algunos casos analfabetos digitales completos, lamentablemente que son las personas que manejan el gobierno, que manejan las empresas, es clave ese entendimiento de los nuevos entornos digitales. O sea, la razón por la cual probablemente estamos tan atrasados, al menos en el Perú y en términos generales en el mundo, en la tributación con respecto al mundo digital, es porque las personas que conducen el país o la tributación a nivel mundial no son nativos digitales, son analfabetos digitales. Y eso genera, obviamente, que al no entender en qué consisten los cambios, retrasen los avances en la tributación, en la contratación, en las políticas de Estado. Gracias, doctor. El Perú tradicionalmente siempre ha vivido de las grandes empresas, de las rentas que ellas le podían proveer. Y esto ha ocasionado de alguna manera que no se preocupe en la formalización de las pequeñas y microempresas. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Llegó la hora de la formalización o esta se retrasará indefinidamente, teniendo en cuenta la pandemia y la crisis política? Sí,
Es una muy buena observación la que haces, ¿no? Muy pocas empresas en el Perú contribuyen al sostenimiento del gasto público. Y lo mencionaba yo en varias de mis conferencias. Casi la mitad de la recaudación tributaria del Perú la obtiene el país de 54 compañías. Con lo cual, la idea o mito de que la gran empresa no paga tributos es en realidad falsa. La gran empresa paga el 40% del total de la recaudación de impuestos en el Perú, que quizás no esté pagando a niveles correctos, no quiere decir que no pague. El problema realmente no es la gran empresa, sino la gran masa de microempresarios que no paga absolutamente nada. Ese es el problema del Perú. Entonces, respondo a tu pregunta. ¿Es el momento de formalizar o, en todo caso, vamos hacia una mayor informalización a la que ya estamos? Yo creo que estamos en camino a una mayor informalización, ¿eh? O sea, con lo cual creo yo que si tenemos que hablar con la verdad, pues ese es, desde mi perspectiva, el rumbo en el que estamos los dos avanzando. Sin embargo, creo que es el momento en el que el Estado, si no el próximo, debería entender que es imprescindible hacer algo al respecto. Hay que tomar cartas en el asunto. Y en la migración a entornos tecnológicos, creo yo, que es el escenario perfecto para plantear una formalización de la economía peruana. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los informales en este momento de pandemia se ha dado cuenta de la importancia de migrar a entornos informales, a entornos, perdón, virtuales informales. Debe haberles pasado a quienes me están viendo que durante la pandemia, y estamos aún en ella, han comprado productos, han recibido inclusive servicios, pero que son ofrecidos a través de redes virtuales, a través del Facebook, a través del propio WhatsApp, avisos de gente que vende mascarillas o gente que vende tapetes o personas que entregan ciertos alimentos o inclusive ropa. Y si se dan cuenta, es gente realmente informal, ¿no? Que no tributa por los productos que vende. Y esa gente antes vendía los mismos productos, no tengan la menor duda que sí, solo que no usaba los canales virtuales, sino lo hacía por los medios convencionales. Entonces, ahora que el informal ha notado lo importante que es usar redes virtuales para seguir haciendo sus negocios, creo yo que es el momento en el que el Estado tiene efectivamente que controlar eso. Y obviamente, no por el lado represivo, sino por la perspectiva inteligente, plantearle a estos empresarios lo que yo había mencionado respondiendo a la primera pregunta, ¿no? Un nuevo pacto con ellos. Nosotros necesitamos que esos informales sean, en principio, empresas más grandes, que tengan una mayor robustez patrimonial, que puedan contratar a más personas, que puedan tener más ingresos, que puedan producir de una manera evidentemente mucho más tecnológica. Y eso se logra con la formalización. Ese es el chip que creo yo el Estado tiene que preparar, tiene que cambiar, en principio, de su cerebro gubernamental y entender que es el momento y que hay herramientas para hacerlo. Gracias, doctor. Eh, Quisiera profundizar en lo que usted menciona sobre el pacto. ¿A qué se refiere exactamente o qué características tiene? ¿Qué características tendría el pacto? Bueno, de lo que yo estoy hablando es de una nueva estrategia gubernamental, ¿no? O sea, la estrategia que ha tenido el Estado actualmente con el sector informal ha sido prácticamente nula, ¿no? O sea, no hay un diálogo. El Estado no se interesa por conocer la realidad del informal. Es más, lo ignora. Entonces, eh, lo que hace, si es que hace algo, es crea regímenes aislados y la verdad poco realistas, ¿no? El régimen MIPE tributario, el régimen MIPE laboral,
pero no se da cuenta que la gran masa de informales no ve en estos regímenes aislados realmente una mejora o una ventaja a su actividad. Ve un conjunto y a veces aislado de pequeños gestos que no logra decodificar cómo les sirven para crecer empresarialmente. Y lo otro, y esto no solamente lo percibe el informal, sino lo percibe el país en general, es que el Estado de los últimos 15 años realmente no ha sido el más eficiente con el uso de los recursos públicos. Y muestra de ello es la cantidad de presidentes presos o procesados, ¿no?, o imputados penalmente que tenemos, ¿no? Que esa es una clara evidencia de un realmente delictivo manejo de los fondos públicos. Entonces, eso lo percibe el ciudadano peruano negativamente, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que es el momento en el cual el Estado debe cambiar, debe hacer de alguna manera un redireccionamiento de rumbo y presentarse con el informal, ¿no? Que no es uno, es el 95% del Perú. Señores informales, señores empresarios, soy el Estado peruano y no me presento como un cobrador, me presento como un socio estratégico. Aquí tiene que haber un plan de acción de comunicación sobre todo, ¿ah? Va a fallar la comunicación antigua, ¿no? Esa del decreto, habla el presidente. No, acá tiene que haber comunicación muy organizada, demostrar ideas muy claras, que ese 95% del país entienda primero, y dos, vea una ventaja en lo que el Estado le está proponiendo. Y esa ventaja, ¿saben cuál es? Necesitamos que ustedes tengan mayores ingresos. Ese es el mensaje que el Estado le tiene que dar al empresario. Necesitamos que ustedes crezcan. No que me pagues más tributos, que ganes más, que puedas dar empleabilidad. El pago de tributos está al final, no es lo más importante. Si uno va al empresario informal y le dice, necesito que me pagues más tributos, ese es un error, eso ha fallado, no va a funcionar. Es un poco, a grandes rasgos, lo que creo yo que es el nuevo pacto entre el Estado y el empresariado, ¿no? Gracias, doctor. Quedó muy claro. Para ir finalizando la entrevista, la siguiente pregunta es en relación a los abogados y contadores. ¿Cómo aprecia la situación de los abogados y contadores que se dedican a la tributación en la presente pandemia? Los abogados y los contadores, en realidad, creo yo, durante un buen tiempo, van a seguir siendo profesionales muy útiles, ¿no? Porque la contabilidad, como la conocemos, y el ejercicio de la asesoría en materia tributaria, como la percibimos, eh, van a ser labores que aún van a permanecer en el tiempo, ¿no? O sea, la desmaterialización de la economía, la desmaterialización de las formas de contratación, pues no va de la mano con una eliminación de los tributos y de las obligaciones que surgen en principio de las actividades empresariales. O sea, va a seguir quizás a través de nuevos impuestos, a través de nuevas formas de contabilización, pero eso definitivamente va a seguir aún generando demanda por parte de las empresas. Creo yo, inclusive, que pudiera haber un enrumbamiento del trabajo, porque en parte el avance de la tecnología hace que ciertas labores, por ejemplo, la anotación contable, pues ya la pueda hacer automáticamente, en algún momento eso va a pasar, pues un programa, ¿no? Con lo cual el contador va a tener quizás otro rol, pero trabajo, si es la preocupación que tienen, va a haber. Y si hay una mayor formalización, ese trabajo va a ser mayor aún, con lo cual el requerimiento de servicios definitivamente se va a incrementar. Y si lo ven así, amigos, los profesionales somos los primeros interesados en que la formalización se dé, porque de esa mayor formalización depende también la mayor cantidad de encargos profesionales que vamos a tener. Lo que sí, y como última reflexión quiero dejar en claro, es que los profesionales, contadores, abogados
ingenieros, administradores, economistas, no debemos generarle problemas a nuestros clientes. O sea, nosotros debemos generarle soluciones a nuestros clientes, porque en realidad la labor que estamos haciendo no es ni siquiera a nuestros clientes, es en realidad al país, con un asesoramiento ordenado, responsable, pensando no simplemente en el dinero que vamos a recibir por los servicios, sino en la calidad de servicios que vamos a dar y que van a permitir que esas empresas terminen robusteciendo indirectamente la economía de nuestro país, que definitivamente yo lo veo con futuro. No dejemos que, como lo dije en alguna oportunidad reciente, que alguien de otro país nos venga a decir algo que nosotros deberíamos saber, ¿no? Me refiero a aquella frase que nos dejó hace más de 100 años Antonio Raimondi, ¿no? Que dijo: el Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro. Es que en realidad yo creo que hasta se quedó corto, ¿no? O sea, el Perú es definitivamente un país muy rico, no en oro nomás, no en minerales, sino en cultura y en capacidades humanas. Está en nosotros simplemente desarrollar eso y darnos cuenta, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias por su participación. No sé si tendrá alguna acotación más. No, simplemente agradecer a INEDI por la invitación a esta pequeña entrevista y por la confianza que siempre tiene en permitir que yo colabore con sus actividades a través de cursos, a través de pequeñas colaboraciones escritas y a través de reflexiones. Les agradezco, sigan siempre así porque están haciendo una labor muy constructiva para el país. Acabamos de entrevistar al doctor Jorge Bravo, uno de los tributaristas más destacados de nuestro país. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal, dale clic en suscripción y clic en la campanita para que te notifique cuando subimos un nuevo contenido. Nos vemos la siguiente semana con más aquí en Indie Life. Mi nombre es Omar Cárdenas y hasta la próxima.